Sí, ya me di cuenta que aquí están. Sí, ya lo sé. Y gracias al Padre nos pudo traer el día de hoy por aquí a la iglesia matriz de Agua Viva, ¿verdad? Y hay tanto que platicar, hay tanto que decir en esta tarde, y yo creo que el Señor es fiel a su palabra y a sus promesas. Amén. Amén. Reciban un cordial saludo de parte de mi esposa, de mi hija, de la congregación allá de Oaxaca, que siempre traen la inquietud. Algunos me dicen: oiga, pastor, yo quiero ir. Pero pues ya saben, ¿verdad? Y tenemos que mover muchas cosas. Es un gusto estar aquí en casa, ¿verdad? Y sobre todo porque acabamos de cumplir 5 años como congregación. Como que fue ayer, ¿verdad? Empezamos con una historia bastante interesante cuando se dio el proyecto de Agua Viva. Decían por ahí, cuando el apóstol nos dio la bendición de salir del divino, y no se tenía claramente cuál era la visión, el objetivo de esta congregación, que ya ha tenido de todo. Pero agradezco a Dios porque es una congregación de guerra, y una congregación de guerra tiene que estar en guerra. Para eso nos llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y agradecemos al Padre por todo lo que nos ha permitido durante todos estos 5 años, y todo lo que el Señor nos está permitiendo hacer. Ahora que se abrió Agua Viva allá en el estado de Oaxaca, pues estamos viendo también cómo Dios está trayendo almas de una manera increíble, ¿verdad? Los proyectos que se han hecho aquí también, que han beneficiado de alguna manera a la comunidad. Lo mismo, ahora que estamos trabajando con el pastor Héctor Daniel, nuestros hermanos ahí de la colonia Guerrero, ¿verdad? Ha habido muchos cambios, ha habido muchas transformaciones, y todo este tiempo lo tenemos que entender, que cada uno de ustedes son parte de todo este movimiento de Agua Viva. Decían por ahí, lo escuché a una mujer, ¿verdad? Que no me canso de decir, la vez que puedo platicar con ella, es una mujer de guerra, ¿verdad? Y que dice: somos una gotita de esa agua en la gran fuente de poder que es el Espíritu Santo. Y esas gotitas son ustedes. Tenemos que visualizar esta visión, y tenemos que entender que Agua Viva son todos y cada uno de ustedes. Amén. Han dado la parte que corresponde por su dedicación, por su entrega, por su ejemplo para muchos otros congregantes. Ahora que tenemos lo de la página en el Facebook, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios está respondiendo, y es por ello que tenemos que ir planteando y replanteando nuestras próximas metas. Agua Viva tiene que seguir creciendo, ¿verdad? En conjunto con la congregación EME, pues se está oyendo mucho lo de Tlaxcala, ¿verdad? Ya le platicaba el pastor, y por ahí tenemos ya a nuestro candidato para que se vaya pues metiendo poco a poco a lo que es ministrar realmente una congregación y estar al frente de una congregación. Pero cada uno de nosotros no podemos dejar a un lado todo lo que está sucediendo, y no podemos hacernos a un lado en medio de todo lo que está pasando con el Señor. Acabamos de decirlo así, de terminar un desayuno de mujeres allá en Oaxaca. Créanme que es el primer desayuno. Calculábamos que iban a ser pocas mujeres las que llegaban, pero Dios es un Dios de sorpresas. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese proceso llegaron 40 mujeres.
12 niños. Y el Señor es fiel. Se les dio de comer a las 40 mujeres y a los 12 niños. Y esto es parte también de esta imagen que está reflejando agua viva hacia afuera, ¿verdad? Yo les decía a los varones allá que a veces cuesta un poquito de trabajo, quizá por las costumbres que se tienen. Como yo como hombre voy a atender a una mujer, claro que se puede hacer porque son hijas de Dios. Amén. Amén. Y a las mujeres hay que tratarlas como dice la Escritura, como un vaso frágil. Y tenemos que visualizar eso. Yo agradezco la vida de mi esposa que le dio ese talento con las mujeres, ese potencial para poderlas guiar. Y yo a veces la veo así que ya baja la guardia del cansancio, pero es hermoso estar en esto. Agradezco la vida de cada una de las mujeres de esta congregación de Jalpa, aquí en la Ciudad de México, por su dedicación, por su entrega, pero sobre todo por la fidelidad a un Dios de poder. Es maravilloso ir viendo todo lo que el Señor va armando en conjunto y que ustedes sientan, ¿verdad?, de alguna manera este llamado que Dios nos está dando, y que los varones tenemos la obligación también de seguir adelante, de hacer un alto quizá en un momento, volver a agarrar aire, como dicen por ahí, respirar y voltear hacia arriba y ver la grandeza de nuestro Dios y saber que no estamos solos en la encomienda que Él nos está dando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es por ello que tenemos que tener la visión, es por ello que tenemos que visualizar, vaya la redundancia, en el sentido de que apenas estamos iniciando esta aventura con Dios. Efectivamente, hace 5 años nos aventuramos, ¿verdad?, todo con Dios, y cuando nos dio este lugar para abrir agua viva, al día de hoy agradecemos al Señor que ha sido el que ha dado la provisión necesaria y que ha traído las almas que deben de estar y las que tienen que venir. ¿Sí? Es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, pero sobre todo porque es un momento de entrega a Dios. La palabra del Señor nos va a enseñar y nos va a guiar en este sentido. Al hablar de un aniversario es hablar de vida, es de hablar de nuevas oportunidades. La congregación está cumpliendo años, yo diría más bien está cumpliendo un día más de vida. Y tiene que dar todavía más, el plus en este sentido. Tenemos que tener la parte clara de lo que a mí me compete como hijo de Dios al formar parte de las filas de la familia de Agua Viva. Amén. Yo tengo que tener bien claro y bien definido. Yo lo he estado platicando, y la verdad que cuando echa uno un poquito la mirada hacia atrás, hacia el tiempo, hemos pasado de todo. Hemos pasado momentos muy gratos, ¿verdad? También en su momento pasamos un poquito de tristeza, ¿verdad? Porque pues el enemigo no se queda quieto, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en este sentido tenemos que aceptar que Dios es el que ha hecho la obra a través de estos años, es el que ha movido las situaciones a favor de nosotros y que hasta el día de hoy su fidelidad permanece. Es por ello que en este momento tenemos que volver a retomar esta parte de la entrega de mi vida hacia Dios. Amén. Y que esta palabra que queremos compartir el día de hoy llegue a donde tenga que llegar y se siembre en la vida de aquellas personas que tengan que escuchar, sobre todo aquellos que tienen un llamado y que de alguna manera dejaron de hacerlo, sobre todo en aquellos que tenían un ministerio y que dejaron de servirle a Dios por principios de hombre, o quizá por no tener la suficiente confianza en Dios, o por lo que hayan pasado a través de la vida, no lo sabemos, pero Dios sí. Dios está hablando en este tiempo y a esta generación que es un tiempo de entrega a Dios. Tenemos que buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo, sobre todo porque la oración tiene que ser una parte medular entre el pueblo del Señor y dentro del pueblo del Señor.
Tenemos que entender que la entrega a Dios va a transformar mi vida y que de alguna manera lo tengo que tener bien presente. Cuando yo voy a la escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 22, verso 37, dice ahí claramente, y lo está diciendo el Señor Yeshua, lo está manejando: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Es necesario que todos nosotros entendamos que este llamado de Dios es una realidad en mi vida. Amén. Que cuando yo me esté entregando a Dios en alma, en espíritu y ahora en cuerpo y mente, yo tengo que tener en claro que estoy sirviendo a un Dios de poder. No es un Dios que limita, el que se limita es el hombre. El que depende de los problemas es el hombre. Por eso el Señor nos está diciendo en este nuevo tiempo, en estos últimos tiempos que se están viviendo, Él nos está diciendo: retoma tu entrega a mí, búscame y hallarás la presencia de Dios. Es necesario que nosotros vayamos visualizando que al formar parte de la familia de Dios, tenemos el mismo derecho, tenemos la misma sangre, que es la del Cordero Santo, la que nos mueve, la que nos motiva, y que no es un hecho de decir, es que él tiene años sirviendo al Señor y yo no tengo esa experiencia. Mira, hermanos, deja de decirte una cosa bien clara: la entrega a Dios no es por años. La entrega a Dios es primeramente porque yo tomé la decisión de seguirle a Dios y creerle a Dios. Amén. Y cuando yo entiendo esto, entonces mi mente tiene que ser transformada, mi corazón tiene que ser transformado y mi alma tiene que ser transformada. No puedo decir o puedo llamarme hijo de Dios y querer servirle cuando mi vida sigue exactamente, quizá igual que cuando yo llegué al camino del Señor. Que esté con una situación de conformidad, esté en un modo de confort en el que, pues si está el hermano José Luis ahí, pues a él le toca la limpieza, ¿yo por qué me voy a meter? No, hermano, servirle a Dios empieza desde ahí. La entrega a Dios es decirse no a sí mismo y buscar ser lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabes por qué te digo esto? Y lo he repetido constantemente, porque cuando te toca abrir una obra, ahí no hay congregación, ahí estás tú que ya conoces de la palabra. Y deja de decirte que no va a estar el hermano José Luis, ni va a estar la hermana Blanca, ni el hermano Alfredo, ni la hermana Adriana, nadie más que la presencia de Dios contigo. Y cuando tú empiezas a buscar de esta entrega, empiezas a despojarte a ti mismo y empiezas a hacer las cosas que no hacías, ¿verdad? Por eso damos a veces la invitación: aprende todo lo que puedas mientras estás ahorita aquí en la casa del Señor, porque si el Padre te lleva a otros lugares, lo vas a tener que hacer tú. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que entendamos que nosotros lo tenemos que hacer primeramente con amor. Por eso dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Entonces yo te quiero invitar en esta hora que todo esto que tú traes de prejuicios, de ideas, y tú que estás escuchando la palabra, puedas entender que hay un Dios de poder que puede transformar todo tu ser, que te puede llevar a un lugar mejor espiritualmente, que te puede levantar a ti y a tu casa, que este Dios, cuando tú te entregas a Él transforma todo y totalmente lo que está en ti y lo que está a tu alrededor. La palabra del Señor por eso lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Todo, sin prejuicios, sin limitaciones, porque este amor que tú estás dándole a Dios te fue dado primero a ti, a través de su misericordia. Porque nosotros no escogemos a Dios, sino Él te escogió a ti y te puso en este lugar donde estás el día de hoy, y quizá ahí en casa donde estás, para que puedas entender que es necesario que mi entrega a Dios sea verdadera, que sea definitiva. Hay mucho por hacer,
el tiempo se está acortando. Eso es una realidad, lo platicábamos ahorita con los pastores y lo he estado platicando con otros hermanos. El tiempo de lo que se tenía que manifestar ya llegó. La iglesia tiene que despertar, tiene que levantarse, tiene que manifestarse a un mundo que tiene la necesidad de la presencia de Dios. Tenemos que manifestarnos. Tenemos que empezar a romper todos esos lastres que se vienen arrastrando, todas esas cadenas que me vienen atando, se tienen que romper y sobre todo tengo que empezar a visualizar mi vida en el sentido de fe, que es el primer paso que yo tengo que dar. Para que yo pueda tener una entrega con Dios, yo tengo que estar convencido, tengo que tener una confianza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando yo voy al libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, lo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que lo haya. Es necesario creer que hay Dios y que Él es el galardón para todos aquellos que lo buscan, pero que lo buscan en verdad. La fe es una confianza, es una convicción. Yo estoy convencido de que Dios va a transformar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy convencido de que Dios está conmigo y que a donde yo vaya Él está conmigo. Hemos oído testimonios de gente que habla, ¿verdad? De mujeres que han dado testimonio en este sentido de que van a veces solas por la calle y viene la gente que hace mal queriéndoles dañar, y cuando están próximos a acercarse a estas mujeres han dado testimonio que salen corriendo despavoridos, gritando. Se ponen más histéricos que las mujeres cuando les van a hacer algo, porque más grande es el que está con ellos, más grande es el que está contigo. Amén. Esa es una realidad. Y entonces cuando yo empiezo a meterme en el sentido de la fe, yo estoy aceptando que Dios está ahí, que puede transformar todo. Cuando empezamos la obra en este lugar, no había nada de lo que se ve, no había un templete como el que tenemos aquí, no había una pared como la que tenemos aquí atrás, no teníamos nada. Y cuando empezamos a entender que servirle a Dios es moverse por fe, el que le sirve a Dios tiene que entender que se tiene que mover por fe, las cosas suceden. Y empezamos a decir: Señor, ¿y ahora para dónde le vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando empezamos a clamarle y empezamos a decir: Señor, tú vas a tomar la determinación, Él lo hizo. Y yo puedo asegurarte que todo lo que hay aquí no fue por inversión de alguno de nosotros. Nada. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y entonces eso nos motivó a nosotros para entregarnos más a Dios. Cuando aquella ocasión que estábamos con mi esposa aquí en el local, y habían algunos jóvenes con los que empezamos la obra, y vimos que llegó la dueña del local y se acerca y nos dice: ¿ustedes son los pastores? Sí, nosotros somos los pastores en ese momento aquí. Nos volteamos a ver uno al otro diciendo: va a haber problemas. Y algo dentro de mí me decía: tranquilízate. En ese momento nosotros estábamos hablando de cambiarnos de lugar. Ya no íbamos a estar aquí. Y yo sentía: no, Señor, pues está re bonito, está re cómodo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A la polvadera otra vez? ¿A dónde nos vas a llevar? Y empezamos a buscar lugares y no lo encontramos. Porque la economía en ese tiempo, al igual que el día de hoy, estaba en números no rojos, ya estaban guindas de que no había. Y la dueña ha sido parte del propósito de Dios aquí. Por eso bendecimos la vida de Carmen. Nos dio la sorpresa. Dice: ¿cuánto están pagando? No, pues estábamos pagando el doble de lo que se está pagando ahorita. Dice: ¿saben qué? Ya no. Van a pagar menos.
En ese momento nosotros caímos de rodillas con mi esposa y nos pusimos a llorar. Porque se nos olvidó lo que dice aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y Dios a partir de ese momento empezó a equipar este lugar. Los colores que ustedes ven en este lugar, el Señor los puso. El emblema actual de la congregación de Agua Viva son estos colores, blanco con azul. Y dice la palabra, es imposible agradar a Dios si no tengo fe. Y nos dio la lección, tienes que confiar. Amén. Y luego le decimos, Señor, pero si no hay congregación. Nos pasó lo mismo con el sonido. Se consiguió primero el sonido y no había congregación, no había iglesia, no había templo. Pero Dios ya tenía el proyecto, amén. Y así es la palabra del Señor. Dios nos está instando, nos está motivando a que podamos tener esa entrega a Él, pero una verdadera entrega para que Dios haga su manifestación, para que Dios se mueva a través de nosotros y que ese poder que Dios nos ha dado sea manifiesto. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Porque es necesario. Es necesario que nosotros vayamos transformando nuestra vida. Cuando yo voy al libro de Santiago en el capítulo 4, verso 8, dice la palabra ahí que nos alleguemos a Dios y Él se allegará a nosotros, es decir, busquemos al Señor. Y entonces Él va a hacer la obra en mi vida. Yo tengo que estar sumergido en la presencia de Dios. Y dice ahí que en nuestras acciones tenemos que tener las manos limpias ante Él. Y tú que tienes el doble ánimo, hoy estás bien, traspasas la puerta del templo, llegas a casa, el primer día va bien, el segundo ya tronó. Deja decirte algo. Cuando tú confías en Dios, el hombre de doble ánimo desaparece, porque solamente aparece uno, el que confía en su Dios. Yo puedo asegurarte al día de hoy que no hay ni uno solo de aquí, ni ninguno solo de las congregaciones de Agua Viva en los diferentes lugares que se haya quedado, ¿verdad? Así como y ahora para dónde le doy, no tengo solución. No, Dios ha dado soluciones, hermanos, y Dios ha bendecido, y Dios ha dado sanidades, y Dios ha dado libertad, ha quebrado tristezas, ha quebrado enfermedades, porque el poder de Dios se manifiesta cuando tú confías en Él. Y cuando tú le has dicho una promesa a Dios y no la cumples, yo quiero decirte, cúmplesela, porque Dios va a responder conforme a lo que tú prometas. Y si vas a prometer y no cumplir, mejor no te comprometas con Dios, porque esta es parte de la misma formación, es parte de la entrega a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando yo voy al libro de Santiago en el capítulo 4, verso 3, dice, pides y no recibes. ¿Sabes por qué? Porque pides mal. Porque lo haces para gastarlo a tus deleites. Y le damos mal uso a lo que Dios está dando. Es necesario que la palabra de Dios fluya. Es necesario que nosotros en nuestra entrega a Dios vayamos creciendo y vayamos despojándonos de nosotros mismos. Vayamos entendiendo que servirle a Dios es un día tras otro, tras otro, tras otro. No es solamente en el momento. No como dice César, ¿verdad? Nos transformamos en hermanos cada 8, o sea, cada 8 días. De lunes a viernes, agárrense. No. Tenemos que estar sometidos en esto, porque la palabra del Señor nos está llamando a esto.
¿Para qué? Para que podamos entender que todos los caminos de nuestra vida están en dirección a uno solo, y ese solo se llama Yeshua HaMashiach. Y todo lo que nosotros pidamos en su nombre nos ha sido dado. En verdad que nos ha sido dado. Platicábamos hace unos días acerca de uno de los congregantes allá en Oaxaca. ¿Se acuerdan de la monedita? Aquí, tan famosa la monedita en Jalpa. Y muchas veces le decíamos, bueno, vamos a empezar a aplicarlo. Lo aplicamos hace unos días en Oaxaca. Este hermano viene también de un proceso, ¿verdad? Ministraba, dejó de ministrar. Bendito sea su nombre del Señor. Está siendo transformado. Está el Señor trabajando en su vida. Y aplicamos esto de la monedita. Le digo a los congregantes, ¿ustedes confían en Dios y que Dios va a responder? Y se me quedaban viendo y luego se quedaban viendo unos a otros. Le digo, no se vean, es una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios puede contestar a través de una moneda? Y no es la moneda, sino es el hecho de fe. Y me dicen, sí creemos. Pues este hermano dice, no, pues yo sí le creo al Señor. La entrega constante a Dios siempre va a traer recompensas a favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este hermano se mueve en una motoneta, imagínate. Las distancias que recorren, por lo que me dice, son largas, y eso que es Oaxaca. Sale de la ciudad, entra a terracería, entra a otro poblado, y siempre traen a su niña, una niña más o menos como mi hija. Anda entre los 3, 4 años de edad. Se les dormía en la motoneta, luego se descomponía la motoneta y así. Les digo, ¿saben qué? Esa noche yo le creo a Dios, aquí traigo las llaves. ¿Se acuerdan de las llaves? Pero si tú crees, Dios va a dar. Creo que ya tiene 15 días de esto. Y el Señor le dio un vehículo a este joven. Porque Dios es así. Cuando nosotros le creemos, Dios hace las obras. Por eso cuando yo me meto con Él y tengo esa entrega y tengo esa identificación con papá, todo lo que le pidas va a ser posible. Todo. Es que mi familia está metida en problemas. Lleva a Dios contigo. Invítalo a tu casa. Y créeme que el problema se va. Es que hay enfermos. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Y Dios lo va a hacer. Dios puede levantar enfermos, puede levantar inclusive a moribundos. Amén, porque Dios nos lo ha enseñado a través del tiempo, a través de la experiencia que hemos tenido con el Señor, a los diferentes lugares a donde el Señor nos lleva. Y Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar sin un alimento. Y lo más maravilloso, nunca te va a quitar la vida, como muchos dicen. Por eso estamos aquí. Y por eso podemos decir, gloria a su nombre. Y por eso podemos decir, libre soy. Y por eso podemos proclamar las grandezas de nuestro Dios en nuestras vidas. Y tenemos que ir cantándole a un Señor de poder y entender, como dice la palabra en el libro de Juan, que Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Entiéndelo, tú ya lo aceptaste. No se puede cancelar ese pacto. Aunque el chamuco te está dando lata y te diga, ya no sirves para ser hijo de Dios, vaya, y perdón por la expresión, porque es lo que muchas veces nos tragamos del enemigo. Deja de decirte que no, Dios es fiel, es justo para levantarte. Entrégate a Dios y Él va a hacer las cosas. Es necesario que despertemos, es necesario que la iglesia se multiplique para que la luz del Dios Todopoderoso sea manifiesto para este siglo. Es el último tiempo. Por todo lo que se está moviendo. Cuando yo estoy metido con Dios hasta las coyunturas de mis huesos, no importa qué enfermedad o qué peste se levante. No importa, porque dice la palabra claramente que en Él está todo.
el principio y el fin. Y yo soy parte de eso. Y yo tengo que salir a proclamar ahora que puedo y decirle a la gente, hay un Dios de poder, hay un Dios de amor, hay un Dios que te puede liberar, y déjate tantos pretextos. Es que no tengo tiempo. Es que no me siento con ánimo. Es que yo no puedo, pastor, porque soy VIP. Ya se me olvidó qué significa, pero bueno. ¿Y sabes por qué se te olvida? Porque entiendes que eres de la misma familia del Padre. Y ahí no hay posiciones sociales. Ahí no hay títulos de nobleza. No. Y entendí a transformar mi vida para ser agradecido. Estábamos con el pastor sacada ahí en la oficina platicando, y de repente me dio mi clase. Y yo, ay, no, espérese, ya casi decía, oye, y se le dice a Jordan que le siga cantando porque pues, está buena la clase, porque yo también necesito aprender. O dígale a Jordan que predique, porque necesito aprenderme cada día las cosas que Dios está manifestando a sus hijos. Que yo no tengo el todo, que yo necesito de José Luis, que yo necesito de Silvia, que yo necesito de Isaac, que necesito de Blanca, para llenarme y ver la presencia de Dios en sus vidas, que esas vidas están siendo transformadas cada día por la entrega y la búsqueda de Dios en su corazón, en su alma y en su mente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que salirnos de ahí, para empezar a entender lo que dice el Salmo 119 en el verso 105. Ahí les voy a dejar de tarea, lean todo el Salmo, por favor. De hoy para mañana. Ya dijo amén. Señor, amén. Entonces, como usted no tiene que lavar, usted no tiene que planchar, no tiene que atender al gato, al perico. Lámpara es, ¿qué? Pies, tu palabra. ¿Y lumbrera? Mi camino. A donde quiera que vayas, a donde quiera que te pares, Dios va contigo. No importa la distancia donde la palabra del Señor se esté pregando. La primera vez que yo supe de la entrega de hijos de Dios con Dios, fue uno de los testimonios que yo escuchaba de los hermanos de Cuba, de la fraternidad. Allá no tenían los instrumentos que tenemos aquí, que ya va a empezar el pastor a hablar con las piedras. Otra vez, pastor. Pues aquí está la batería, está el teclado, no con nada, ¿no? Y todo. Allá no había. Se decía de los misioneros. Y de las experiencias de los misioneros. Bajamos del avión, y luego del avión a la guagua, y de la guagua al redila, y del redila a la mula, y de la mula sobre el mulo, porque tenían que caminar ellos. Y no eran 2 calles, ni 3, no era la distancia de aquí a las Xochimilco, no, hermanos. Caminaban 8 horas para llegar a la congregación. El único día que le daban bien al Señor. Llegaban temprano para orarle al Señor. No había guitarras. Eran unos pedazos de madera con unas ligas gruesas. No había una batería, eran como cacerolas. Y no crean que, se tenía que poner la zapatilla la hermana. No, a mí todo eso me movió. Porque solamente había un vestido bien en casa. Y era el vestido que si habían 4 o 5 hermanas, se lo tenían que poner él mismo. Pero los pastores no creían que venían de trajecito y corbatito, no.
pantalones de manta, como sucede en provincia, aquí en este país. Pero tenían esa entrega. Los instrumentos eran sus manos. He ido a varias congregaciones y digo, ¿cuántos tienen su mano? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Nadie responde. Son pocos. Y allá aplaudían. Y no crean que era el culto de, como aquí que ya le pusieron el reloj del pastor, se vaya a pasar. Después esa es la comida, pastor. Y el partido, pastor. Partido vamos a terminar si le seguimos dando a chamuco chance. No, hermanos, la entrega a Dios es una dedicación, no es de competencia, es de servir. ¿Quieres un reconocimiento? ¿Quieres estar aquí para que te reconozcan y te digan, ay, el super predicador o el super pastor? No, hermano. Dice la palabra que el que quiera ser mayor entre ustedes, sirva. Ese es el que tiene que ser. Porque Dios así está tratando con nosotros en estos tiempos. Lo que más me movía son los testimonios tan fuertes que hay allá. Allá no es como decir, ay, me están esperando las milanesas de la hermana Silvia después en el talento. Uy, riquísimo, ¿no, hermano? Me movió mucho un testimonio hace mucho tiempo. Por eso estoy hablando de hace más de 20 años. Eso me lo platicó el apóstol. Una niñita en Cuba, lo estaba esperando. Tenía su regalo del pastor, se lo entregué y dice, no, mija, cómetelo. Dice, no, pastor, se lo guardé a usted. Era un plátano. Yo cuando lo vi no aguanté. Y lloré. Porque dice el apóstol, dice, yo me lo comí con tanta pena. Y la niña viéndome con sus ojos de alegría y emocionada, que me lo estaba comiendo. Que se me hizo fácil, terminé el plátano, iba a tirar la cáscara y dice la niña, no la tire. ¿Por qué? Porque la cáscara me la como yo. Y tú con los manjares que tienes aquí no puedes entregarte a Dios. Te cuesta hablarle a la gente allá afuera del Dios de poder. Te gusta ser los mismos. Hay VIP en la congregación, no, hermano. Tienes que cambiar la mentalidad. Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, porque cuando tú lo haces es que todo eso ya ha sido cambiado, ha sido transformado. Este testimonio que yo te estoy dando, a mí me movió. Y ahora que estamos en provincia y que vemos la gran necesidad que tienen los niños, yo a veces me quedo así, ¿para dónde le doy, Señor? ¿Por dónde empiezo? No dejemos que los tiempos nos ganen. Métete con Dios y que Él te guíe, y que Él te llame y que Él te haga. Hablaba hace unos días algo que nos pasó. Terminamos de predicar, de alabar a nuestro Dios, y enfrente de donde está el templo hay un local donde se lavan los vehículos. El vehículo tenía más de un mes que no lo lavaba, imagínense. Y se me ocurre meterlo. Me voy a la prédica, termino de predicar y salgo y me llevo una sorpresa en este lugar, porque el dueño se voltea y me dice, ahora sí le tengo que decir algo. Y digo, ay Dios, si nunca hemos hablado, ¿y ahora qué le pasa a este señor? Tengo que reclamarle. ¿Por qué? ¿Qué hice o que lo agredí? No me agredió. Es que hoy no escuché su prédica. ¿Saben qué sentí? Que mis piernas se me hacían así? ¡Ay Dios! Me dice, es que yo tengo una hija que es madre soltera y es algo especial, pero cuando yo estoy aquí, ahora hasta oigo que mi hija tararea los cantos que ustedes dicen. Y quiero decirle algo, y eso sí me movió, hermanos. Mis respetos para usted. ¿Por qué?
Porque lo que usted predica, de lo que yo escucho, usted sí lo aplica y sí lo vive. Y no es por compararnos. Pero sus otros que están aquí a la vuelta, ¿cómo se le llama? Fue la pregunta. No, pues somos hermanos en la fe. Bueno, su competencia. Pero no estamos en competencia. No demuestran lo que dice. Y yo quiero atreverme a invitarlo para que nos predique en el grupo donde yo estoy, que es un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Sabes lo que implicó eso? Que mi corazón se haya movido y que entendieras que es necesario lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo traigo otra versión. Quizá por eso te me quedas así. Pero mi Biblia no dice así. Yo traigo otra versión. Un poquito más actualizada en conceptos. Pero en sí la palabra es exactamente lo mismo. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Yo por eso decía, gloria al Señor que me trajo a este pastor, que me da mis buenas bocadas de, sí, me está presionando que yo tenga que leer. Pero mi conocimiento tiene que vaciarse, mi viejo conocimiento, para llenarse de un nuevo conocimiento. Y gracias por la vida del pastor Isaacar, gracias por la vida de Blanca que cada día me enseña, y por la vida de cada uno de ustedes. Por eso estoy aquí. Porque vemos cómo Dios hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada día tengo que estar creciendo, tengo que tener esa necesidad de buscar la presencia de Dios en mi vida. Es necesario que yo crezca, es necesario tener conocimiento, es necesario, porque yo no quiero caer lo que dice la palabra del Señor en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y en el conocimiento es la humildad para aceptar que necesitas crecer, la humildad que necesitas aprender de al lado, la humildad para poder entender que la palabra del Señor no es para que te eches hacia atrás y te acobardes, sino que tengas el valor suficiente y salgas adelante, para que te levantes de donde estás, postrado, pensando que la ayuda te va a llegar como si fuera con una varita mágica. Dios te enseña, Dios te impulsa, y cuando estás metido con Él, Él abre el camino. Para el que cree, nada es imposible, todo es posible. Amén. Porque yo lo creo, porque yo lo vivo, lo tengo que vivir. Eso es crecer en el conocimiento. Deja de estar compitiendo. No, es que yo soy bautista, no, yo soy. Olvídate de los apellidos. El mismo Padre que te dio a ti la salvación, me la dio a mí. Y al mismo que está ahora ministrando, es al mismo que le está hablando, que está caído, le está diciendo, levántate. Basta ya de tantos pretextos. La entrega a Dios implica un poquito de esfuerzo, un poquito de desvelo, que yo me tenga que preparar para lo que viene. Agua Viva va a crecer. Amén. Esa es una promesa. ¿Y a quién va a mandar el Señor? ¿A las sillas? ¿A quién va a mandar? ¿Al teclado? ¿A quién? No, es que yo no tengo la capacidad. Es que yo no puedo llegar temprano. Porque no quieres. Porque si fuera una fiesta, te aseguro que estás temprano. Eres el primero en llegar y el último en irte. Y más hay comida. Y más se cocina así. No, hermano. Tenemos que empezar a cambiar desde adentro. Es que yo servía y yo hacía esto. Deja de vivir en el ayer. Y es que antes se manifestaba el poder y el Espíritu Santo. Y ahora está seco.
Es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Ahora que oigo los testimonios del pastor Héctor Daniel con los jóvenes que lleva, a quienes se le está compartiendo la palabra en adicciones, a ver si sigues teniendo el mismo pretexto. ¿Sí? Sí, Señor. Es que no puedo ir porque... ¿Y qué? ¿No puedes clamarle a Dios para que cambie las cosas? No estoy regañando. Que quede claro. Aún no ingreso. Pero la palabra es claro. Dios está buscando ya a gente entregada. Los tiempos se están cumpliendo. Efectivamente, aún no entramos al dolores de parto. Efectivamente. Ahora sí. ¿Qué está pasando, pastor? ¿Qué se está rompiendo? ¿Qué se está manifestando? El cumplimiento de los sellos. Apenas empezamos. Ay, pastor, es que los chinos. Yo por eso ya los chinos ya no me hago, ¿verdad? No vaya a ser alemanes. No por el coronavirus como que se llama, o el sin coronavirus, con corona o sin corona. Estaba establecido en la palabra que esto iba a suceder. ¿De qué te espantas? Es que, no, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y si esa luz está ahí, muévete en la luz. Tiene que ser congruente tu forma de vivir con lo que pregonas de fe. Exacto. Si yo digo que mi fe es el que me hace que me habiten mis marionetas, lo tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 1:25 lo dice. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino, ¿qué dice ahí? Hacedor. ¿De qué? De la palabra. ¿Qué dice? ¿El tal qué? Es bienaventurado. ¿Qué es una bienaventuranza? Para mí es más que una bendición. Es la seguridad donde yo voy caminando. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra. Pon por práctica la palabra. Cuando yo les digo que esto va a crecer, es que los que vienen de atrás, de los que ya empezaron a ministrar y que ya saben lo que es la obra y lo que implica, para los que van a empezar apenas, es darse cuenta a quién están sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Josué lo decía, no Josué el que tenemos aquí, no, el otro, el bíblico. Mi casa y yo serviremos al Señor. Va en ese sentido. Dios está tratando con cada uno de ustedes. Porque no deben de depender de las circunstancias. ¡Ay, eres el pastor Alfredo! Y tampoco el otro Alfredo. Porque nos dice la iglesia de los Alfredos. Esperamos al tercero en discordia, dicen. Al tercero Alfredo. No, hermanos. La obra tiene que continuar este 15. Esa es la realidad.
¿Cuándo te das cuenta? Cuando estás en la práctica. Cuando estás fuera de confort. Ay, qué bonito. No, es que Agua Viva ya hay, que sus lucecitas azules, sus sillitas azules, y las hermanitas, bueno, bien peinaditas, de sobre estilo, hermanitas de caché. Sí, hermanitos, pero esto costó. Y las hermanitas de ahí, que les llaman hermanitas de caché, también saben barrer un baño, saben limpiar, saben acomodar las sillas. ¿Cuántos dicen amén? Esto solamente es la parte de la práctica. Parte de la práctica. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, Dios va a decir, entonces sí está apto. Vamos a poner un poco de trabajo más. Y luego otro más. Y luego otro más. Yo cuando comencé aquí nunca llegué a dimensionar hasta dónde nos iba a llevar el Señor. Y de repente les decía, y el Señor me va a llevar a predicar al extranjero. Y algunos me dicen, pastor, pues apenas va empezando. Ya me voy. ¿Cómo? Bueno, ya me fui. Ahí nos vemos. Porque empecé a creer. Por eso saben de Agua Viva en el extranjero. Y se les dijo, empieza uno y vienen los demás. Y entonces el Señor dirá, ¿a quién enviaré? La mies es mucha, pero los obreros, Agua Viva está destinada a crecer a nivel mundial antes de los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Y tú eres parte de eso. La entrega a Dios va hacia esa dirección. Va hacia ese propósito de Dios. No es casualidad, hermano. No lo es. No es casualidad que tengamos maestros con un conocimiento bastante amplio y que nos da la oportunidad a muchos como un servidor de decirle, ¿y dónde está el pastor Isaac? Necesito más. A mí me decía, y lo platico abiertamente, hay un pastor que me está diciendo, y si me lo mandas por lo menos, no te lo voy a mandar. ¿Sabes dónde encontrar? Oye, pero ¿y si le dice que necesitamos más de su conocimiento, que nos mande más libros? Oye, pregúntaselo tú. Ya sabes dónde encontrar. Y así va a pasar con cada uno de ustedes conforme se vayan metiendo con Dios. Por eso este niño está visualizado para empezar a abrir obra. ¿Y ahora quién va a cantar? No sé. Pero tú sí. ¿Cuántos dicen yo? Pero es que yo no sé hablar. ¿Cuántos están viniendo a la clase con la hermana Blanca? A lo de oratoria o lo de dicción. Es que se me olvidó. Es que se me hizo tarde. Pero para otras cosas no. No se te hace tarde para llegar a la terminal para irte de viaje. ¿Verdad? Porque sabes que te deja el camioncito, como le pasó al pastor 2 veces ya. O andar de chismoso ahí en la congregación. Nada más veí, ya se fue el camión y me dejó. Todavía se voltean las personas de la puerta y
¿A poco ese camión en ese se tenía que ir? Venía, ya se me fue. Pues así debe de ser la palabra de Dios. Entender que la palabra en un poco tiempo va a ser quitada y ya no se va a hallar. Y así tú vayas y escondas tu Biblia ya lo más profundo, como llega a suceder, también la escondes, que nunca sabes dónde la dejaste. ¿No? Y vas a la guerra sin fusil. No, hermano. Por eso la palabra nos está diciendo, Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. Poder. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Ay, solamente para el judío. ¡No! Hasta para el de Iztapalapa. Hasta para los de Jalpa, los de Oaxaca, hasta para los de la Guerrero. Donde se busca tener el poder. Esa es la respuesta, hermano. Yo necesito tener una entrega con Dios. Necesito volver a retomar ese compromiso con Dios. Necesitas salir del convencimiento. ¿Cómo me gustó esta frase que escuché de una de las hijas del pastor Juan? Hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Ah, sí, cierto. Esta mujer es sabia. Y se lo dije. ¿Qué crees que agarré tu frase? No, al rato me vayas a querer demandar por usarla por todos lados. Pero es cierto. En las congregaciones hay muchos convencidos. Estoy convencido que hay poder de Dios, pero no te dejas convertir por ese poder. Y andamos brincando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de denominación en denominación, y así nos las llevamos y no avanzamos. La entrega a Dios es crecer donde fui llamado. Es desarrollarme donde fui llamado. Y eso es demostrar que donde fui llamado y donde crecí, estoy listo para la experiencia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con Dios es aventura tras aventura. Ya perdí la cuenta. Ahora sí ya perdí la cuenta. ¿Cuántos años? No lo sé. Pero ahora que me vio el apóstol, tenía buen rato que no nos veíamos, estuvimos ahí en Oaxaca con sus pastores, con los pastores sabidos del remanente. Se me queda viendo y me dice, ay, mi hijo, estás lleno de ganas. ¿Sí? Sí que te exprimió el ministerio. Gracias por lo que me toca. Pero lo más bonito de todo es que cuando terminó de decirme esto me dio un beso. Y sentí como si Dios me lo hubiera dado. No porque sea la apóstol, así, ay, idolatra a la apóstol, pero escucha bien lo que estoy diciendo. Al rato van a decir, ahora sí, San Hugo. No, hermano. Pero cuando tu maestro te dice, ¿estás listo? Prepara tus maletas porque estás listo para servir. Es cuando sales de la congregación, no antes, no por chismes, no por divisiones, no por señalamientos ni críticas, no porque vengo y quiero enamorarme de todas las hermanitas del templo, no. Y como no me hacen caso, ahí esa congregación es para mí. No, hermanos, no es por ahí. Tenemos que servir a Dios. Mateo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué?
Son hijos del trueno. Así son llamados a los hijos de Dios. Los ven a Elohim. Porque sacuden. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de dejar a un lado todos los pretextos, todas las críticas, toda lengua. La Shohara no tiene nada que ver en una iglesia o en una congregación. ¿Qué es la Shohara? La Shohara es la lengua de maldición, de crítica, murmuración, división. Es una lengua bífida, está dividida en dos. Tú puedes hablar bonito aquí y decir, ¡ay, qué buena onda! Mira, pero apenas te das la vuelta y ¡oh, no, qué estás haciendo! No pasa, ¿verdad? No pasa en las congregaciones. No, hermanos. Es necesario que la iglesia despierte. Pero hoy me toca hablar sobre agua viva. Es tiempo de que agua viva despierte. Que entendamos que somos corresponsables de una obra, de un llamamiento. Que ya nos dejemos de medias cosas, tibiezas. Que retomemos un compromiso con Dios como debe de ser. Yo puedo pasarme 30, 40 años en el mismo lugar y apropiarme de los lugares como muchas veces llega a suceder. O aplicar el sistema de apartado para que venga mi familia y se siente en los lugares más cercanos al púlpito para que vean que sí estamos. ¿Pero de qué sirve? Están físicamente, pero espiritualmente no lo están. Eso no edifica. Cuando tú le entregas la vida a Dios, tienes que entender que tu vida se transforma en una vida para edificar, para transformar a otros. Es que, pastor, por más que les digo, no quieren venir. Pues, no van a venir. Mi abuelo y mi padre, hermanos, también, bendito sea su vida de él, que todavía está vivo. Siempre me aconsejó. Por eso dicen que a veces los viejos tienen mucha sabiduría. Y yo veo que mi padre tiene una sabiduría, gracias a Dios, el cual siempre me dijo, el ejemplo arrastra. Y lo que vayas a hacer, hazlo bien. Si ya te metiste a predicar, prepárate para que seas un buen predicador. Tu vida tiene que dar ejemplo a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Vayas a donde vayas, estés donde estés. Eso es lo que arrasa y no importa la distancia, hermanos. No importa. No importan los años. No importa que vengas y te quedas sentada en el lugar VIP, que es hasta adelante. Pero cuando viene el profeta o viene otro predicador de fuera que sabes que va a dar con todo, son los lugares más vacíos porque todos se van para atrás. O más bien, ni van. Si Dios no nos confronta, nosotros no crecemos. Por eso dice la palabra, busca primero el reino de los cielos. Y todo lo demás viene por añadidura. Todo. ¿Todo, pastor? Todo. Hasta el novio y la novia. Y están viendo unos a otros, ahí te hablan tú, ahí te hablan yo. Sí, si tú buscas primero el reino de los cielos, hasta tu matrimonio se cambia. Pero no esperes cambiar, que tu esposa o tu esposo cambie, empieza tú. Porque es muy bueno señalar y voltear a ver, ahí te hablan, ¿y tú qué estás haciendo? Eres un ejemplo a seguir. Varón, se supone que tú eres la cabeza, no los pies. ¿Y tu mujer? ¿Eres una mujer sabia que edifica tu casa? Eso es lo que dice la palabra. La entrega nos tiene que llevar a eso.
Yo tengo que bendecir como varón todos los días de mi vida a mi esposa. Aquí no queda la frase, el Señor me hace sentir que lo diga. Aquí no ocupa la frase como el mundo lo dice. Es como la ciudad sitiada, los de adentro queremos salir y los de afuera quieren entrar. No, hermanos, esto aquí no ocupa. En razón al matrimonio, y en razón a la palabra. No, hermano. Aquí no ocupa eso. Si eres un hijo de Dios, demuestra. No te pares. Por eso muchas veces la gente te ve y dice, pues mejor yo te comparto. Dice, ay, es que se acuerda de fulanito así, se regresó al mundo. Cimiéntate en la palabra de vida, no en la palabra de muerte. Póngase sobre sus pies.